Trata de Camilo Tiscornia, licenciado y máster en Economía, director de CIT Asesores Económicos, profesor de Economía Monetaria y de Economía Argentina en la UCA. Camilo, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, el jueves tenemos dato oficial del INDEC, pero ustedes ya lo midieron en tu consultora junio. Exactamente. Nos dio un aumento de 5,3 mensual en junio, que es muy parecido a lo que teníamos en mayo. O sea que hasta junio al menos había cierta, llamémosle... A ver, esperame un segundito que tenemos un problema con tu micrófono. A ver, Nacho, si le podemos corregir el audio a Camilo, que está funcionando mal. Bueno, Lean, hasta que le arreglamos el micrófono a Camilo. Sí, bueno, hay mucha preocupación dentro del gobierno. De hecho, Batakis, los últimos anuncios que ha hecho, que en definitiva es mantener el programa económico de Guzmán, pero ha hecho muchas señales de una política económica fiscalista, como pequeñas señales al mercado económico, un poco para evitar la corrida que se está produciendo en los bonos en pesos, esto de que nadie quiere comprar bonos en pesos, todos los quieren vender, los bonos SER ajustados a la inflación, y por otro lado para evitar que se siga acelerando la inflación, un proceso que estamos viendo que la semana pasada sucedió, estas remarcaciones tras la salida de Guzmán, esta incertidumbre, esto de que muchas personas, muchos proveedores de alimentos, por ejemplo, no llevaban y no proveían el día lunes de alimentos a distintos supermercados y comercios porque decían no tenemos precio de referencia, no sabemos cuál es el costo de reposición. Bueno, la preocupación que hay dentro del gobierno es que se espiralice el aumento de inflación y por eso estas medidas de la nueva ministra Batakis un poco como señales al mercado de que va a haber una política económica fiscalista o que por lo menos está la intención de hacerlo. Luego, cómo se concrete es otra discusión, Daniel. Bueno, a ver, Camilo, probamos tu audio. Ahí va, ¿no? ¿Parece? ¿Ahora se escucha bien, chicos? Perfecto. Ahí está. Bueno, nos decías, ¿a usted le da junio? 5,3 junio mensual, que es muy parecido en nuestro caso a lo que fue agosto y, perdón, mayo. Y ahí daba la sensación de que después de lo que había sido marzo, que fue el peor mes, por ahí parecía que había una especie de nueva estabilidad en torno al 5 y pico. Se podía desacelerar la inflación. Daba la sensación de que lo de marzo por ahí había estado muy influido por la suba de los commodities, el conflicto de Ucrania y qué sé yo. Pero lo de julio empieza a ser más preocupante, ¿no? Bueno, julio tenés el dólar, los dólares financieros que se dispararon, el dólar blue se disparó, tenés el problema del gasoil que empieza a repercutir en los precios por el tema del transporte, tenés el problema de la falta de productos que se puedan importar, los problemas que tenés en las importaciones, y además julio es un mes de receso invernal, con lo cual también que no es un mes ideal como para poder frenar precios. Algunas consultoras dicen que va a estar más cerca de 10 que de 5. A vos te da un poquito menos, ¿no? Nosotros, por ahora proyectando, porque la verdad que estamos arrancando el mes, pero creemos que no va a estar abajo del 7%. O sea que... Va a ser récord de todas maneras. Y seguramente, sí, porque hasta ahora marzo, que fue el más alto, fue 6,7. Muy probablemente supere el 7. Lo que hemos visto en la primera semana es bastante fuerte. Hubo un salto muy fuerte. Se notó, así como en la parte de alimentos, también en electrodomésticos y artículos electrónicos en general. Cosas muy ligadas al tipo de cambio. Y acá yo le daría mucha importancia a lo que decías vos del tema de las importaciones, ¿no? El tema de que el gobierno restringió más todavía el acceso a dólares para los importadores es claramente inflacionario y justo esto se dio en el momento en que saltaron los tipos de cambio alternativos, que en todo caso el contado con liquidación empieza a ser una referencia para el que eventualmente tendría que importar y no puede importar al dólar oficial. El tema de las importaciones hace subir los precios internos, digamos, los precios. Vos tenés, al importar algunos productos, podés regular los precios internos. Al faltar esos productos, los mismos productos pero que se producen en Argentina, elevan el precio. Totalmente. Además de que te van a faltar insumos seguramente para producir, y yo creo que esto va a complicar mucho porque también la actividad económica se va a ver lastimada. Y en la medida en que además hay importadores que intenten traer productos pagando el contado con liquidación, como les va a costar más caro, lo van a vender más caro en el mercado local. O sea que eso es inflacionario en forma directa. Bueno, uno de los datos, esto es una curiosidad, pero también hay gente, yo tengo 2 perros, por eso te digo, subieron los alimentos para mascotas, porque hay problemas para importar la materia prima que se produce en esos alimentos, con la que se producen. Esto es lo que va a pasar en muchos productos, por eso es que lamentablemente es una combinación mala, porque va a implicar mayores precios y también menor actividad económica, combinado con que también estamos en el invierno, con todo el tema de la falta de energía, de gasoil y compañía, que eso también va a pegar. O sea que creo que además vamos a enfrentar unos meses de actividad económica un poco más complicados. Camila, con respecto a la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, por lo menos por lo que ha manifestado públicamente, parece haber una continuidad con respecto a la política económica de Guzmán, por lo menos en el contenido.
tal vez la escenificación fue distinta, ella rodeada de otros funcionarios del área económica como Miguel Ángel Pese, en los anuncios, Daniel Scioli, como un poco más coordinado o muestra hacia afuera de coordinación. Sin embargo, los dirigentes de primera línea del cristinismo no se han manifestado sobre la política económica de Batakis y del gobierno, han guardado silencio. Sí han criticado a algunos aliados como movimientos sociales, CGT, bueno, Pablo Moyano, por ejemplo. ¿Vos creés que Batakis tendrá el suficiente respaldo político para continuar con este programa económico que parece el presidente o que no alcanza con eso? Yo te diría que es la pregunta del millón, porque en última instancia Batakis repitió muchas cosas que decía Guzmán, por decirte algo, que el dólar no está atrasado, que de alguna forma hay que tratar de ir a tasas de interés un poco más altas, que eso está también contemplado en el acuerdo con el Fondo Monetario, y como Guzmán, tratando de resolver el tema del déficit fiscal. Fíjate que una de las primeras cosas que dijo Batakis ayer fue que querían cumplir con las metas del acuerdo del Fondo Monetario, incluyendo la revisada meta fiscal. Entonces, la pregunta del millón es cómo lo van a hacer. Guzmán no lo pudo hacer. Guzmán no pudo implementar la segmentación, esta famosa tarifaria. Ahora parece que va un poco mejor encaminada. Pero el tema es que tampoco eso es la solución. Porque la segmentación tarifaria, vamos a ver cómo se termina dando, ¿no? Pero tampoco parece que vaya a generar un gran ahorro en la parte de subsidio. Entonces, sigue pendiente la pregunta de cómo se va a resolver el tema fiscal y, por supuesto, qué voluntad política hay para implementar medidas un poco más contundentes, ¿no? Porque Batakis lo que anunció hasta ahora concretamente es un manejo de caja, llamémosle, eventualmente... Y objetivos, pero le faltó el cómo. Exactamente, Claro. son como la idea, y habló también de eventualmente cambiar las valuaciones de las propiedades, que esto implicaría más presión fiscal, y el congelamiento de la planta de empleados públicos en distintos organismos también, no solamente en la administración central. Bueno, yo creo que son cosas todavía insuficientes, faltan detalles para ver qué pasa con el déficit fiscal, lamentablemente. Va a haber otro problema también con el tema de la demanda que te genera la inflación, Camilo, que tiene que ver, por ejemplo, hay algunos sindicatos poderosos que en marzo cerraron paritarias del 60%, bancarios, Moyano, UPCN. Están empezando a quedar Ahora, atrasados. esas pautas en septiembre les van a quedar Y chicas sí. también, cortas, septiembre, octubre. Es que vos fijate que esas demandas justamente aparecieron... Y son las mejores, ¿eh? Hay No, otras que están seguro, más todavía. Fíjate vos que esas demandas aparecieron después del dato de inflación de marzo, que veníamos todavía en un entorno de la inflación, no sé si se acuerdan ustedes, 4 y pico, y de golpe saltamos a 6,7. Automáticamente apareció la demanda de indexación en salarios, en el tipo de cambio y en el gasto público. Yo creo que ahora, en julio, si aparece un 7, 8%, otra vez va a aparecer esto. Entonces, la inflación es como que se va perpetuando en el tiempo con mecanismos de indexación que la van complicando cada vez más. Y todo esto, yo creo que atrás lo que tiene es la falta de equilibrio fiscal. Por eso es que todo vuelve al mismo punto. Guzmán no pudo, no hubo la voluntad política atrás de lo que él proponía. La pregunta del millón es si habrá ahora atrás de Batakis porque el gobierno se asustó. Pero el equilibrio fiscal, hoy lo decía Juan Grabois, ¿no? El equilibrio fiscal lo lográs gastando menos o aumentando los ingresos, ¿no? Gastando menos, lo que dijo Silvina Batakis, que se iba a congelar el ingreso de personal a planta permanente del Estado. Que el Estado se iba a ahorrar 600.000 millones de pesos. Ayer nos decía Roberto Kachanowski, que estuvo con nosotros, decía que basta mirar lo que gasta el Estado en empleo formal y no podés ahorrar un tercio evitando, porque lo que ella decía que se ahorraba un tercio del presupuesto que estaba destinado a gasto personal, un tercio evitando que ingrese personal. O sea, que es medio raro. Tal cual. Porque no es que vos retirás personal, que sería una locura también, pero que no retirás personal, sino Sí. que evitás que siga ingresando. Entonces ahí no hay ahorro. Evitás futuros gastos. Exactamente. Pero no un ahorro. Eso por un lado. Y por otro lado está el nivel de emisión. Este tema que contaba Leandro, el tema de salir a comprar los bonos. Sí, defender la curva de bonos, la curva en Todo pesos. eso se hizo con emisión. ¿Cuánto se emitió? Y se emitió más de 400.000 millones de pesos. Digo, Sí. y ahí también se te dispara el déficit fiscal. Es que justamente el problema está ahí, ¿no? El déficit fiscal en la Argentina está siendo muy difícil de ser financiado. Es decir, el gobierno se comprometió en el acuerdo con el Fondo Monetario este año a reducir la dependencia del Banco Central y recostarse más en el mercado de deuda. Lo que ha pasado en el mes de junio es que el mercado de deuda, por distintos motivos, es como que le puso un freno. Entonces, a la larga, todo está convergiendo a emisión monetaria, sea en forma directa o sea para sostener los bonos. Hoy, igualmente, y yo creo que esto la ministra estuvo muy bien en lo que dijo ayer, que la deuda en pesos se va a respetar siempre y hoy, aparte, el Banco Central sacó una medida de que va a permitirle a los bancos
lo que se llama un put en inglés, que es la posibilidad de que los bancos, si tienen títulos que compren de ahora en más del Tesoro, eventualmente se lo pueden vender al Banco Central, como para darles un reaseguro a los bancos y a los tenedores de títulos de que eventualmente, si se quieren desprender, el Banco Central se los va a comprar. Esto yo creo que trata de justamente de reabrir el mercado de deuda en pesos que se cerró bastante en el mes de junio. Ahora, seguimos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Más deuda, a la larga termina en algún punto más emisión. Pero tenés un problema ahora que se te agrega, que tiene que ver con el conflicto con el campo. Mañana hay un paro, un cese de actividad comercial, que es una especie de paro de todos los sectores gremiales del campo. Desde que se anunció el campo, el conflicto del 13 de julio de mañana, hasta mañana pasó algo, bajaron los precios de los commodities, digamos, internacionales, que también eso afecta a los intereses del campo. El otro día hablaba con un productor de Córdoba y me decía en la radio, mira, nosotros por cada dólar que exportamos nos dan 70 pesos y nosotros hoy estamos pagando insumos por el dólar blue, por algún dólar financiero. Justo era el día que el dólar, creo que el contado con liqui había rozado los 300 pesos. Dice, para nosotros ya... No, que baje el commodity, ya cada vez nos influye menos porque a nosotros nos están esquilmando con esto. Y hay pocas ganas de hacer crecer esa producción. Eso, en definitiva, va a hacer que el gobierno se pierda el ingreso de nuevo dólares frescos. Y no aprovechar un momento político, que es que Ucrania nos está exportando trigo, Sí. que nosotros sí podíamos hacerlo, etcétera. Bueno, eso se llama geopolítico, pero... no estamos aprovechando ni el momento ni la oportunidad y podemos quedarnos con menos dólares frescos. ¿Cómo puede afectar eso? Y ahí es que el problema está justamente en este tema de la brecha famosa, ¿no? Esta distorsión enorme que hay, que una misma cosa, que es el dólar, tiene dos precios distintos. Sí. ¿Dos? No. Bueno, ¿Cuántos por lo hay? menos, digamos, hay varios, pero digo... El oficial, como, el solidario, el contado con liqui, el MEP, hay cuatro. como dos grandes niveles, Sí. digamos, tres el dólar oficial y los alternativos, ¿no? Sí. Más cerca de 300. Obviamente eso genera una cantidad de distorsiones enormes en la economía y por supuesto desincentivan al campo que además tiene que pagar retenciones. O sea, Claro. si uno toma o pensara que un dólar genuino de mercado está más cerca de los libres, bueno, el exportador tiene el dólar más abajo, ya paga un costo enorme y encima en el caso del campo las retenciones a las exportaciones son bastante fuertes. Entonces, lógicamente esto, si uno va a pensar un poco más adelante, va a generar un problema. Si Cristina dice que el problema de la Argentina es la falta de los dólares, esto claramente va a generar un problema. Lo que pasa es que yo creo que hoy pensar en el verano, que es cuando viene la cosecha de trigo, parece el larguísimo plazo. Primero hay que pasar por el vencimiento de deuda de fin de mes, que son casi 500.000 millones de pesos. En septiembre hay 1 billón de pesos. O sea, hay mucho para ver antes, pero definitivamente el panorama es muy complicado cuando uno lo ve con esa perspectiva. Camilo, ¿te gusta el fútbol? Digresión. Sí, pero no soy un fanático, ¿no? Bueno, si fueras el director técnico económico del gobierno, ¿no? Te colgás del travesaño intentando evitar que la inflación anual supere el 80%, a ver si llegás a evitar eso, que se te espiralice la inflación, o podés ser un poco más ambicioso y buscar alguna meta adicional en este contexto. Todo depende del objetivo que uno tenga, ¿no? Digamos, yo trataría de resolver de una vez por todas el tema de la inflación en la Argentina. Trabajar mancomunadamente a nivel político es lo que hace falta para resolver el déficit fiscal e ir a un plan de estabilización. Que arranque con la baja del déficit fiscal, el sinceramiento de un montón de precios que están absolutamente distorsionados en El este gobierno momento, le apunta pero... siempre a 15 supermercadistas, dice que Sí, ahí está no, el pero eso no- problema. sí, pero eso Pero no es bueno, el lo problema. dicen así. No, Cada vez que hablan no hay de los duda. precios, del aumento, le dicen los formadores de precios, que son 15 supermercadistas. No hay duda, ¿Está ahí pero- el problema? Yo creo que no, porque los mismos formadores de precio en los 90 no te generaban inflación. La concentración está y ha estado siempre en la Argentina en algunos sectores. El tema es los incentivos que enfrentan esas personas, la situación macroeconómica en la que están para manejar sus precios. Obviamente lo de los 90 lo estoy citando como un caso extremo porque fue un caso de extrema competencia, pero hoy en día estamos en una situación bastante opuesta en el sentido de que está la economía completamente cerrada, con lo cual es mucho más fácil trasladar a precios cualquier tipo de distorsión, cualquier problema de costos en el contexto actual inflacionario se trata de aumentar un poco el precio. Entonces, estamos en una dinámica que no se corta nunca. Yo creo que eso arranca por el déficit fiscal y después acompañado con una política monetaria razonable. Lo que pasa es que aparte hay que corregir precios que van a generar inflación, el dólar, las tarifas de los servicios públicos. Eso no creo que sea lo que haga el gobierno. Da la sensación de que el gobierno va más para una estrategia de contener daños y evitar que las cosas exploten. Lo que pasa es que falta 1 año y pico largo hasta las elecciones y pueden pasar muchas cosas en el camino. Entonces es una estrategia muy riesgosa, lamentablemente. La última, Camilo, y breve. Sos profesor de Economía Monetaria en la UCA.
La pregunta es, ¿cuántos países tienen tantos distintos tipos de cambio con el dólar? No, ya no quedan muchos, no es tanto. No hay tantos, porque con el tiempo se ha Pero entendido que es esto una política vieja que Sí, creo por que, eso, es algo muy, es muy muy viejo. vintage, ¿no? Esto. Completamente. Y la inflación también, o sea, no son tantos los países que tienen inflación Creo que como son la tiene 14 países Argentina. que tienen, Puede inflación, ser, sí. sí, no es mucho más que eso. Si vos ves la historia de los últimos 20 años, los países que superan el 10% de inflación por año son escasísimos, incluida la Argentina. O sea Bueno, que ahora sí por el tema de la pandemia, lo es que otra pasó, cosa, pero por ejemplo, un escándalo en Estados Unidos que la inflación fue de 6 puntos, escándalo en Chile que llegó a 9, qué sé yo, anual. Nosotros estamos discutiendo si va a ser de 8 o 9 la de julio. no, y aparte se ve como una cosa transitoria en general, pues ya también se ven los commodities, lo decías vos, Claro. hasta el petróleo ha bajado últimamente, hoy quedó abajo de $100. Sí. Entonces, en esos países también se trata de esa forma, es un tema temporario, hay que acomodarlo y después la economía seguirá funcionando normalmente. Acá en la Argentina, antes de que pasara esto, ya estábamos con una inflación esperada para este año de 50 antes de todo esto. Claro. Camilo, gracias por tu visita. No, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ir al último.